Muy buenos días a todos. Eh, Estamos aquí reunidos para presentar mi sustentación o disertación de mi tesis doctoral, la cual está denominada como diseño de moldes para plásticos y metales mediante el método de optimización topológica. Mi director de tesis, el profesor Wilfredo Montealegre Rubio, quien se encuentra presente aquí en la sala, y esta es un requisito dentro del marco de la evaluación a aspirar al título de doctor en ingeniería mecánica y mecatrónica. Hago parte del grupo de diseño y optimización aplicada de la Universidad Nacional, del cual su director es mi director de tesis. El contenido de la presentación está compuesto por la introducción y motivación que dio pie pues a la generación del problema de investigación. Posteriormente, los objetivos planteados en la tesis, el objetivo general y los objetivos específicos, los métodos y los materiales utilizados, los resultados, las conclusiones y pues todo el tema de las contribuciones que dio pie la tesis doctoral. Finalmente, las referencias más importantes que enmarcan el trabajo de investigación. Bien, como motivación, pues se interviene un proceso de producción como lo es el moldeo de inyección de plásticos y metales. Este proceso representa alrededor de 300.000 millones de dólares anualmente, lo cual es equiparable a una producción de más de 5 millones de toneladas por año, un proceso que también supone la economía de escalas, en donde entre 1.000 y 100.000 unidades los costos unitarios oscilan entre los 1 y 5 dólares. Este proceso pues aplica a diversas industrias, entre las cuales se destaca la industria electrónica, la industria automotriz, la industria de electrodomésticos, la agricultura, entre otras industrias. Se enfocó en como aplicaciones dentro de productos que son moldeados bajo este método de producción, dos productos de alto uso masivo. Uno de ellos es una probeta normalizada, muy utilizada para la caracterización mecánica de plásticos y metales, una probeta de tensión, y el otro, un dispositivo usado para el control visual de semovientes o control del ganado, etiquetas o chapetas RFID. Ambos son producidos, como ya lo dije, en un proceso como lo es el moldeo por inyección, el cual pues debe ser un proceso eficiente y rentable para la producción en masa. Entonces, se interviene el molde de inyección por el cual se obtienen estos productos o estas aplicaciones, las cuales deberían tener unas dimensiones y tolerancias permitidas, una forma, el producto sea de calidad y que pues también sea rentable y eficiente. Esto motiva entonces a trabajar el problema de investigación que se enfoca pues si hay una forma de diseñar o desarrollar moldes de tal modo de que se cumplan unos objetivos específicos. Los moldes de inyección están constantemente expuestos al gradiente de temperatura, lo cual pues va a generar unas dilataciones, unas expansiones térmicas tanto en las cavidades y por ende en las piezas que pueden tener variaciones dimensionales y cambios en su forma. También pues la disipación de calor va a desarrollar pues unos tiempos o van a estar determinados por un sistema de refrigeración y un tiempo de refrigeración que va
encauzar o va a determinar la productividad y los costos del proceso. Y también están expuestos a la fuerza de cierre para moldear la pieza, que podría determinar variaciones en la geometría del molde, en su forma pues, y en su geometría como tal. Por ello, lo que se busca es maximizar una disipación de calor que permite una mayor producción en serie del proceso, minimizar las dilataciones térmicas en las cavidades o en las zonas de contacto con el material fundido, que permita disminuir los cambios dimensionales en las piezas y por ende mejorar la calidad, y posteriormente pues también maximizar la rigidez, lo cual determinará una mejor vida útil del molde. Como objetivo general, entonces, se presenta desarrollar bajo diseño conceptual un modelo de inyección de plásticos utilizando el método de optimización topológica que satisfaga necesidades comunes en el diseño y desempeño de este tipo de molde, como lo son el tema de la rigidez estructural, transferencia de calor y dilatación térmica en las zonas de la cavidad del molde. Como objetivos específicos, entonces, en principio se pretende simular el proceso de inyección para conocer la distribución y el llenado en el molde de inyección del material elastomérico o de metales en el proceso. Segundo, implementar y validar un código de elementos finitos que permita determinar el comportamiento en el moldeo por inyección, considerando el análisis estructural y térmico. Tercero, desarrollar y validar un código de optimización topológica que permita maximizar la rigidez, la disipación de calor o la transferencia de calor en el molde de inyección, y que también se pueda obtener el tema de compensación térmica en las cavidades. Por último, validar experimentalmente o numéricamente, verificando el molde obtenido mediante la metodología de optimización topológica en función pues, de su resistencia estructural, las distribuciones del campo de temperaturas en la totalidad del mismo y los cambios dimensionales en las cavidades. Entre las metodologías utilizadas, entonces, en principio, se trabajó con el método de elementos finitos, por el cual, en principio, se presenta el algoritmo de elementos finitos utilizado para las estructuras, considerando dos problemas como es el tema de las temperaturas en el proceso y las dilataciones producto de las temperaturas del material fundido, y también las fuerzas mecánicas condicionadas por la fuerza de cierre, para conocer pues, los desplazamientos en la estructura y sobre todo en las cavidades. Segundo, se trabajó con el método de optimización topológica por medio de el modelo sólido isotrópico de material con penalización, un modelo muy trabajado en esta metodología, y el método de asíntotas móviles, que permitió entonces desarrollar la función objetivo y desarrollar un algoritmo de optimización topológica para entonces implementar un código en un software de programación. Finalmente, se establece un diseño factorial de experimentos, un diseño 2 a la K, donde se consideraron tres variables como fueron la geometría de la cavidad, el material del molde. Se trabajaron con dos tipos de materiales, dos cavidades y la fuerza de cierre, que se obtuvo en un rango entre 4 y 8 toneladas. Dentro de los materiales, entonces, para el molde se trabajó con
aluminio y también se trabajó con resina de alto desempeño. Ambos materiales obedecen a unas características lineales e isotrópicas que permitieron entonces hacer en principio el modelo de elementos finitos y después de optimización topológica. Para la pieza o el material fundido se trabajó con un polipropileno. Este es un polímero termoplástico, es de los más usados en la industria global, representa alrededor del 38% de los procesos de producción moldeados por inyección. El algoritmo que se utilizó para resolver el problema de elementos finitos está compuesto por 4 puntos, en el cual presentamos el primer paso, donde primero se calcula la matriz de rigidez, se hace el vector de carga por el elemento, considerando las dos físicas del problema, térmicas y mecánicas, en el cual pues se da información para la matriz de rigidez mecánica y térmica a nivel local, que posteriormente se ensambla en el dominio completo de la estructura, en el cual pues está el ensamble de la matriz de rigidez global, y posteriormente se ubican las condiciones de frontera que gobiernan el proceso, tanto térmicas como mecánicas. Térmicas, que representan la zona donde está el material fundido, alrededor de unos 230 grados Celsius o 503 grados Kelvin, y la aplicación de las condiciones de frontera mecánica, que representan la fuerza de cierre, que está pues moldeando la pieza, alrededor de 3.78 toneladas en la cavidad, considerando los grados de libertad térmicos, que representan la temperatura, y mecánicas, todo el tema de las fuerzas presentes en las componentes X, Y y Z. Posteriormente, cuando se ensambla y se presenta pues todo el tema del sistema matricial de ecuaciones, se desarrolla ese sistema para conocer los desplazamientos en la estructura, dado las fuerzas térmicas y las cargas mecánicas en el proceso. El método de optimización topológica para el desarrollo del algoritmo, todo inicia entonces con la discretización del dominio de diseño, la subdivisión en elementos finitos de los insertos o cavidades en estudio. Con ello pues se hace el análisis por elementos finitos. Las simulaciones permitieron determinar el comportamiento de los desplazamientos en la estructura, que posteriormente entonces permite determinar nuestra función objetivo, la cual se enfocó en minimizar la flexibilidad o maximizar la rigidez, que es la primera parte de la ecuación. El mean compliance, ya conocido pues en la literatura científica, ya pues en estos problemas de optimización topológica, minimizar la flexibilidad o maximizar la rigidez en la estructura, y también minimizar los desplazamientos sufridos en la cavidad, ¿sí? Por efecto pues del gradiente de temperatura, y garantizar una eficiencia pues en la disipación de calor. Sujeto, la función objetivo, pues está sujeto a unas restricciones. La restricción de volumen, se dio un volumen una restricción de volumen específico. Las condiciones de equilibrio mecánica, las condiciones de equilibrio térmicas, variando un elemento o una variable que se llama pseudodensidad entre 0 y 1, lo cual pues va a determinar la configuración óptima de tal modo de que se satisfagan las diferentes funciones que se determinaron en el problema de investigación. Si cada proceso de iteración del algoritmo, del código obtenido, no converge, entonces es necesario realizar un análisis de sensibilidad. Este consiste en obtener la derivada de esta función objetivo presentada para evaluar cada vez los cambios que se van dando, actualizando las variables de diseño hasta poder lograr el óptimo global del problema, y entonces obtener la geometría en 3 dimensiones una vez haya convergencia. Si hay convergencia, luego de cada iteración, entonces se hace un postprocesamiento
la geometría obtenida y finalmente después de ese postprocesamiento se hace pues ya en el caso de optimización topológica iría hasta allí, ya nosotros realizamos efectos de manufactura y revisión de los resultados, revisión y evaluación de los resultados para el molde de inyección. Entonces se hicieron experimentaciones y se obtuvieron piezas para poder realizar un inicial diseño de experimentos. El diseño de experimentos entonces está enfocado en dos cavidades, la cavidad del inserto para la obtención de chapetas o los dispositivos para control visual de semovientes, de ganado, y la otra, la cavidad pues utilizada para realizar probetas de tensión, para conocer pues las características mecánicas de un material termoplástico o de metal. Los moldes o los insertos fueron realizados en resinas de alto desempeño que fueron obtenidos por medio de manufactura aditiva y otros también, las mismas geometrías, también se desarrolló un molde en material de aluminio. Y se estableció pues todo este cuadro experimental, un diseño factorial 2 a la 3 que supone 8 corridas inicialmente, haciendo las combinaciones para poder conocer la variable respuesta que se enfocó en el desplazamiento sufrido en la estructura, sobre todo en las cavidades. Los resultados entonces se presentan por medio de los objetivos. El objetivo 1 y 2 enfocado en la simulación de los resultados del código termoestructural en elementos finitos. El código fue desarrollado en un software de programación como lo es MATLAB. También se hizo un análisis de convergencia de malla para verificar pues, que los elementos finitos discretizados y el tamaño de los elementos finitos fuera el idóneo en términos de confiabilidad de resultados y en términos pues, de costo computacional. El objetivo 3 y 4 enfocados, el objetivo 3, perdón, enfocado en la optimización topológica, presenta la simulación y los resultados del código estructural, termoestructural que obedece pues a la optimización topológica de las geometrías. El postprocesamiento que se hizo luego de obtener la convergencia del código y el ensamble en la máquina inyectora y experimentación para poder entablar pues, todo el tema de la validación experimental y el diseño de experimentos, que es el objetivo número 4, donde se presentan los resultados de toda la tabla o de todas las combinaciones 2 a la 3. Se hizo un test estadístico, una prueba reina para análisis estadístico, la prueba NOVA, que permitió entonces identificar las variables significativas del modelo y permitir una expresión y unas correlaciones por medio de un gráfico de correlaciones para el cálculo de los desplazamientos, que da cuenta pues a todo lo que es el objetivo número 4. Los resultados de elementos finitos, entonces se utiliza una malla para discretizar los insertos compuesta por elementos finitos hexaédricos de 3 milímetros de ancho, largo y profundo, en el cual pues para la cavidad 1 se obtuvieron 9.342 elementos finitos con 10.976 nodos, lo que representa 32.976 grados de libertad mecánicos y 10.976 grados de libertad térmicos, los cuales se condicionaron con las condiciones de borde o las condiciones de frontera, en donde en la cavidad pues se simuló la fuerza de cierre y las temperaturas del material fundido, la fuerza de cierre con los valores pues de 37.148 newton en la zona de la cavidad, 503 Kelvin que representan el material fundido.
Después de que se hizo pues todo el tema de las simulaciones, entonces como era de esperarse, se encontró que las mayores dilataciones y desplazamientos en la cavidad del molde pues se enfocaron en el centro de la pieza, en el orden de 0,6 milímetros, y esa es la zona en la cual pues se quiere intervenir el efecto de la compensación térmica, esto es minimizar las dilataciones en la cavidad del molde causadas por efectos de la fuerza y las temperaturas que gobiernan el proceso de moldeo por inyección. Es allí donde pues, es necesario que el código o que el método de optimización topológica actúe con la compensación térmica y disminuya las dilataciones producto del gradiente térmico. Entonces, resultados de elementos finitos para todos los nodos, se hizo la comparación, los resultados del código de elementos finitos obtenidos por medio del software de programación versus el análisis con las mismas condiciones en un software comercial de simulación por elementos finitos como lo es ANSYS, donde pues hubo algunas variaciones en algunos nodos en el orden del 30, 15% y 20% en algunos nodos, pero finalmente se hizo un análisis de convergencia en el cual pues a partir del nodo 9000 o de los 10.000 nodos se ve que los resultados son confiables. Se hizo ese análisis de convergencia en el cual pues con los elementos finitos y tamaños de malla discretizados eran los que se espera que se hayan obtenido los resultados de forma confiable sin incurrir en costos computacionales muy altos y pues garantizando que los resultados en materia de simulación, tanto para el código logrado como la simulación en el software comercial, fuesen confiables. Ahora, con todo el tema de los resultados de elementos finitos para ambas cavidades, entonces, pues encontramos, ya habíamos hablado de la cavidad 1, para la cavidad 2 también se trabajaron elementos finitos hexaédricos del mismo tamaño, 3 por 3 milímetros, y estuvo constituido por 4.257 elementos y 5.234 nodos. Se hizo el algoritmo de optimización, también pues se implementó el código de optimización con estos parámetros. Estos parámetros son necesarios para realizar el código o para realizar el método de optimización topológica, el radio de filtro. El filtro son operadores matemáticos que permiten evitar problemas muy comunes que se generan o se derivan de la optimización topológica, como es el problema del tablero de ajedrez, que pues representa lo que son zonas de blancos y negros, que desencadenan unos puntos, unas conexiones en las cuales los esfuerzos pueden ser máximos y por ahí pues la estructura pudiese fallar. La fracción de volumen, también pues la variable de diseño, los cambios en la variable de diseño. El método de optimización topológica converge cuando uno establece o cuando se cumplen algunas condiciones, enfocadas pues en el tema del cambio de la variable de diseño, el número de iteraciones que se presenta en el código, para nosotros fue de 200, factor de penalización de 3, entre otros elementos como el radio de filtro, el factor beta para el filtro que se utilizó una función de proyección de Heaviside para poder lograr la geometría en 3 dimensiones optimizada topológicamente. Este fue el resultado de la geometría obtenida, la cual se evaluó y efectivamente pues se verificó que se obtuvo unos menores dilataciones como era de esperarse o como quería realizarse en el problema de compensación térmica, en donde los desplazamientos fueron del orden de 0,36 milímetros, lo cual es
un 43.71% menos que los desplazamientos obtenidos por la estructura analizada bajo el método de los elementos finitos y el código establecido. Entonces, este es un primer resultado de que el código de optimización topológica logró uno de sus principales objetivos, que era el tema de la compensación térmica. También se realizó un estudio de variación de parámetros para garantizar que el problema, o pues otro de los problemas derivados de la optimización topológica, es la independencia de malla. Esto quiere decir que en función del tamaño de los elementos finitos podría cambiar la forma y la topología de la geometría inicial o del dominio discretizado de diseño. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en la segunda fila que se utilizaron diferentes tamaños de elementos de 5, de 7, de 8 milímetros y finalmente de 3, donde evidente vemos que una vez discretizada en diferentes tamaños, la forma, la topología no cambia. Y también pues se hicieron algunas variaciones en temas de la fracción de volumen, con diferentes fracciones de volumen, el factor de penalización, el número de iteraciones y el módulo de Young, donde pues la topología siempre fue la misma, lo cual permitió entonces garantizar uno de los problemas comunes de la optimización topológica, como es la independencia de malla. Efectivamente, la malla es independiente y con los elementos finitos logrados, pues evidentemente se pudo garantizar esa independencia. No dependen de la malla escogida, sino la topología la que se debe obtener. Para la geometría 1, entonces, aquí vemos un resultado importante, la minimización del flujo de calor. Aquí vemos el flujo de energía calórica. Esto quiere decir que hubo una máxima disipación de calor luego de ciertas iteraciones y también se logra el mean compliance, donde se garantiza una mejor rigidez luego de ciertas iteraciones para la cavidad 1. Aquí vemos tres condiciones importantes, como son la fracción de volumen lograda luego de ciertas iteraciones, el cambio en la variable de diseño y la variable brillo. El brillo dentro de las funciones de filtros y demás permite que la estructura o el CAD obtenido de la estructura sea mucho más legible. Y aquí vemos pues los resultados en términos de desplazamientos de esta estructura. Igualmente, se seleccionaron algunos nodos de forma aleatoria en nuestro foco objetivo, que era la cavidad, y se compararon los resultados de los desplazamientos obtenidos por elementos finitos en las componentes X, Y y Z para esos nodos de la cavidad, en los cuales encontramos una reducción del 23% en promedio en los componentes X, una reducción del 54% en la componente Y una reducción del 63% en la componente Z para la cavidad número 1. Igualmente se presentan los resultados en términos de eficiencia y disipación de calor para el segundo inserto y el mean compliance o garantizar la rigidez de la estructura para esta cavidad, y pues luego que se ve que después de 10 o 15 iteraciones se logra obtener el foco, la consecuencia, lo que se quería, el esperado del modelo de optimización o de la metodología de optimización. También presentamos el comportamiento de las tres variables en función de las iteraciones, como son el brillo, la fracción de volumen, el cambio en la variable de diseño, que es mínimo luego de la iteración 200, es decir, que hay convergencia del código de optimización termoestructural, obteniendo pues los desplazamientos en toda la geometría del inserto, focalizándonos en la cavidad, donde los desplazamientos son mayores y son de alrededor de 0.6 milímetros para ambas cavidades.
Igualmente, como en la cavidad 1 se seleccionaron 20 nodos aleatoriamente en la zona de la cavidad, distribuidos pues en la zona de la cavidad, y se comparó con los resultados obtenidos por medio de elementos finitos. En esta cavidad las reducciones fueron un poco más grandes, del orden del 300% para la componente X y Z, y del orden del 25.6% para la componente Y, lo que pues evidencia que el código efectivamente cumplió lo que se había pactado en la función objetivo, que era la disminución en las dilataciones térmicas y mecánicas, y también pues la maximización de la rigidez. Con los resultados de optimización topológica, entonces se hizo el postprocesamiento de la geometría, tanto para la cavidad 1 y cavidad 2. Aquí se ve que el resultado matemáticamente se da, pero es necesario darle vida desde el proceso de ingeniería de moldeo por inyección, en el cual se ubicaron los insertos de las cavidades por medio de un anillo que tiene pues todo el tema del sistema de alimentación del material fundido, para entonces poder hacer las experimentaciones necesarias en el proceso de producción. Es decir, a partir del resultado optimizado matemáticamente se le da vida ingenierilmente para poder aplicar al proceso de producción. Aquí vemos entonces unos resultados en el proceso de llenado de, del material fundido, tanto para la cavidad 1 como para la cavidad 2. Este es en insertos obtenidos por medio de manufactura aditiva. Trabajamos con la máquina que tenemos en el laboratorio de diseño mecánico. Es una máquina para altos o para largas series de producción para hacer impresiones en 3 dimensiones con resinas fotocurables, y la tecnología es con pantalla de cristal líquido que permitió entonces obtener este pequeño lote de producción de piezas, en el cual pues se encontraron algunos resultados interesantes. Se hizo la termografía para conocer las temperaturas en los insertos del molde, que permitieron entonces realizar un análisis inicial experimental. Igualmente se hizo la metrología óptica una vez que se obtuvieron pues primeras series de producción, para saber cómo pudo haber sufrido el molde en las cavidades, que pues efectivamente en las zonas dentro de la cavidad fue donde se exhibieron mayores variaciones, tanto para la cavidad 1 como para la cavidad 2, en el orden de 10 a la menos 4 metros. En esta resina, pues, encontramos un menor comportamiento en el ciclo de vida útil del molde, debido a que la resina es muy frágil, entonces es poco resistente al impacto. Entonces vamos a ver que el ciclo de vida útil del molde obtenido bajo esta técnica de manufactura aditiva versus los otros moldes obtenidos por aluminio y el proceso de fundición, pues fueron mucho mayores bajo estas técnicas tradicionales, pero permitieron evidenciar de que los insertos optimizados topológicamente se pudieron someter bajo experimentación, lo cual pues es muy importante como validación o verificación de los resultados experimentales de esta tesis. Aquí están los moldes que fueron sometidos a prueba y que fueron obtenidos por medio de fundición en arena. Estos tuvieron un ciclaje de vida útil mucho mayor. Pues vemos que los metales son materiales que tienen mayor propiedad en términos de impacto. El impacto en el cual, pues generalmente en este proceso de moldeo por inyección es una condición importante a tener en cuenta, y también se obtuvieron piezas con ciertos defectos comunes del molde de inyección, como lo son el tema de los alabedos, las rebabas y el flasheo en ellos. Se hizo el análisis termográfico para conocer también las temperaturas
que estuvieron presentes luego de que se extrae la pieza y obtener esta producción inicial. Entonces, la cavidad 1 y la cavidad 2, que pues a ambas cavidades también se le hizo la metrología óptica para conocer los desplazamientos en ciertas zonas y poder entonces verificar las desviaciones obtenidas experimentalmente versus las desviaciones planeadas o predecidas por medio de los diferentes códigos y software de simulación. Encontramos en la cavidad 2 que fuera de la zona hay mayores desviaciones en el orden de 10 a la menos 4 metros, pero también tuvimos una mayor producción, ya que pues, se trabajaron casi con 84 ciclos en los cuales se pudo obtener las piezas que se esperaban de los insertos. Una vez se desarrolló pues, todo el tema de optimización topológica. Nuevamente reitero que estos insertos fueron hechos con aluminio fundido. Finalmente, entonces, se presenta el análisis de varianza, el diseño factorial con los resultados en los desplazamientos. Se encontró que la fuerza de cierre, el material y la interacción entre la fuerza de cierre y el material son variables que fueron son variables significativas desde el campo de la estadística. Vemos aquí un gráfico de correlaciones y ver que las desviaciones tanto cuando se utiliza un material como el aluminio o la resina, están en función de la fuerza de cierre bajo esas primeras expresiones que nos permitió pues encontrar el modelo estadístico que se muestra aquí. Ahí está pues la fuerza de cierre, que es la dependiente para poder simular o predecir el comportamiento de las desviaciones o de los desplazamientos en la estructura. Como conclusiones, entonces encontramos que esta es una metodología de diseño conceptual en principio que nos permitió encontrar geometrías 3D optimizadas topológicamente. Esto puede ser extrapolable a otras geometrías o a otras piezas que se obtienen por moldeo por inyección, siempre teniendo en cuenta que las condiciones fueran lineales e isotrópicas. La manufactura aditiva es una excelente alternativa para poderle dar vida a las geometrías en 3 dimensiones optimizadas topológicamente. Las cavidades de metal tuvieron un mejor ciclo de vida útil, como ya les había dicho, fueron casi 6 veces la cantidad de ciclos en los cuales se obtuvieron las series de producción. El código de optimización topológica permitió minimizar el flujo de energía generado por los efectos térmicos y mecánicos en las zonas de contacto con el material y pues garantizar el problema que habíamos hablado de compensación térmica. El proceso de fundición también se presenta en una alternativa más cercana y útil para producir las geometrías optimizadas topológicamente, pues como resultado vimos que obtuvimos unas piezas optimizadas bajo este proceso de manufactura tradicional y esto le da pues un radio de aplicación mucho más alto y cercano para industrias que no tienen manufactura aditiva cercana, sí pueden trabajar con procesos de fundición. Como la temperatura del molde pues va aumentando en función del ciclo o de los ciclajes que se van haciendo, realizar un sistema de refrigeración es esencial para minimizar los efectos negativos del proceso. También se considera para trabajo futuro, ya lo estamos haciendo en otros proyectos de investigación que suceden al que hicimos anteriormente o realizar un sistema de refrigeración de forma eficiente que se considere la interacción entre fluido y estructura y todo el tema de análisis de CFD se convierte pues en un proceso, en un camino a seguir investigando. También pues se enmarca el uso de manufactura aditiva como una alternativa viable
en términos de costos cuando las configuraciones productivas o los ciclos de producción son medianos, cortos, para poder entonces presentar ese tiraje y esas soluciones rentablemente eficientes. También una muy importante es que pues esta metodología de diseño conceptual permitió reducir los tiempos de ciclo debido a la disipación térmica o la efectiva disipación que se quiera. Aquí vemos los resultados de thermal compliance, que se logra pues una máxima disipación de calor luego de ciertas iteraciones, y también el tema de la reducción de material, sobre todo en el uso de los insertos. Y esto va alineado con una de las políticas muy importantes, uno de los objetivos dentro de la ONU, como es el tema de sostenibilidad y producción sostenible. Este es el objetivo número 12 que impacta la investigación, en el cual pues se hace la reducción de material con el rediseño de unos moldes, y pues todo esto está configurado con uno de los objetivos importantes que consideró la agenda de la ONU hacia el 2030. Entonces, los trabajos futuros derivados a estos pueden incluir pues todo el tema de las viabilidades técnicas, los estudios económicos, y pues a través de esta metodología propuesta en esta tesis doctoral, pues que se pueda seguir trabajando experimentalmente para lograr pues resultados mucho más interesantes que pues parten a partir de esta investigación. Se obtuvieron 5 publicaciones, 2 de ellas de primer nivel en revistas top 1, ya tienen citaciones, uno de ellos tiene 27 citaciones, el otro tiene 2 citaciones a nivel internacional, lo cual le da la relevancia y pertinencia de esta investigación científica. 3 de ellos también enfocados en revistas PubIndex a nivel nacional, y Q3, Q4 a nivel internacional. Son trabajos de investigación que tienen una relevancia científica y una contribución científica de la tesis doctoral. Se realizaron 2 conferencias, ambas internacionales, y un capítulo del libro de investigación. También se entrega un software de optimización topológica, considerando el efecto termofísico o termomecánico de compensación térmica, el cual está disponible en una librería de GitHub que pues permite descargar el código y trabajar con ello con diferentes mallas y geometría. Y actualmente pues ubicamos un artículo en proceso de revisión para una revista de primer nivel. Estas son las referencias más importantes de las cuales el trabajo fue desarrollado. Se resalta este en rojo, que es un trabajo desarrollado hace 10 años por el profesor Montealegre y el director de tesis, que se enfocó en el efecto o en causar la compensación térmica para hacer mecanismos flexibles en 2 dimensiones. En este caso nosotros extrapolamos de 2 dimensiones a 3 dimensiones la compensación térmica que logramos obtener. Bueno, muchas gracias a todos por su disposición, por su atención. Ahora queda atento a las diferentes preguntas que puedan tener los jurados evaluadores y después la comunidad interesada en ello.